Hola, ¿qué tal? Soy Jonathan Lozada y te invito a compartir conmigo la antesala. Cómo se reconfigura México en la renovación de la silla presidencial. Analicemos los hechos, los personajes y las circunstancias que van dando forma a este momento. Esto es La Antesala, el podcast. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a La Antesala este miércoles 1 de abril de 2026. Te saludo desde Máxima 96.9 y Máxima 97.9. Gracias a todos quienes nos sintonizan a través de esta frecuencia y a quienes lo hacen a través de nuestras plataformas digitales. Y estamos ya listos en esta mitad de Semana Santa con todas las noticias, la información y el análisis de lo más relevante del día de hoy. La Suprema Corte de Justicia de la Nación abrió la puerta para que la Unidad de Inteligencia Financiera investigue a fondo al usurero Ricardo Salinas Pliego. Este señor, experto en evasión fiscal, deberá enfrentar un nuevo frente de revisión sobre sus operaciones financieras, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación perfilara desechar el amparo con el que él buscaba frenar el acceso de la UIF a su información bancaria y patrimonial. El proyecto, que será discutido el próximo 9 de abril, propone cerrar el caso al considerar que la solicitud de información no genera una afectación directa e inmediata, ya que se trata, pues, de un intercambio entre autoridades que no implica sanciones ni bloqueo de cuentas. De aprobarse, la Unidad de Inteligencia Financiera podrá continuar con el análisis de datos financieros del dueño de Grupo Salinas, correspondientes a un periodo de hasta 10 años. La solicitud de información se originó en diciembre de 2021, cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores fue requerida tras la aparición de este señor, del usurero, del llamado empresario, pero en realidad del estratega en evasión fiscal Ricardo Salinas Pliego, en la filtración internacional conocida como Pandora Papers, relacionada con estructuras offshore y posibles esquemas de evasión fiscal y de lavado de dinero. El ministro Giovanni Figueroa Mejía plantea revocar el amparo concedido en 2022 y declarar improcedente el juicio, lo que dejaría intactas las facultades legales de las autoridades financieras para acceder a este tipo de información sin necesidad de una resolución judicial previa a esta etapa. El caso ha permanecido casi 3 años en la Corte, con diversos recursos legales promovidos por la defensa de Ricardo Salinas, entre ellos la exclusión de la ministra Lenia Batres por posibles conflictos de imparcialidad, así se pretendió. En paralelo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido en lo que va del año resoluciones fiscales en contra de Grupo Salinas que confirman adeudos por cerca de 49,000 millones de pesos. Esto en un contexto de litigios constantes por obligaciones fiscales. Recordemos que el usurero Ricardo Salinas Pliego, este estratega de la evasión fiscal, uno de los más famosos en los últimos años, pues ha llevado a México a un escenario pues justamente de inconsistencia. El señor se ha negado a pagar durante casi 3 sexenios los impuestos que por ley le corresponden. Fue cerca de 2008, si mal no recuerdo, cuando inició con esta una estrategia de evasión con la cual pues se mantuvo durante, como he dicho, casi 3 sexenios y evadiendo al fisco, no pagando impuestos y teniendo pues creciendo una deuda que ha llegado hasta los 40,000 millones de pesos. Recordemos que hace poco accedió a pagar e incluso pues mandó a sus abogados a Hacienda, a la Secretaría de Hacienda, justamente a las arcas de recaudación, para plantear pues un descuento que por ley correspondería a cualquier persona que tenga deudas con el SAT, y así empezó a pagar. Después de esto, también recordemos, recurrió al concurso mercantil con el fin, entendemos, de apaciguar estos pagos que pues tendría que estar haciendo de manera periódica hasta liquidar el total de su deuda. Pues bueno, hoy tenemos nuevas noticias al respecto con esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
en donde se plantea que la UIF investigue a fondo las operaciones financieras de Ricardo Salinas Pliego. La unidad de inteligencia financiera estará en condiciones de investigar a fondo, pues, las operaciones financieras de este señor. Mexicana de Aviación prevé cerrar 2027 con una flota de 20 aeronaves, esto como parte de su estrategia de crecimiento en el mercado nacional. Fue durante la conferencia matutina de hoy que el director de la empresa, Leobardo Ávila Bojorquez, informó que la aerolínea recibirá en mayo próximo el primero de 7 aviones contemplados para este año, lo que permitirá concluir 2026 con 12 unidades en operación. El plan de expansión establece que tras operar con 5 aeronaves en 2025, la empresa incorporará 7 más a lo largo de este año y otras 8 en 2027. Con ello, la compañía busca fortalecer su presencia en rutas nacionales y aumentar su capacidad operativa en los próximos meses. Así lo afirmó su director. Como parte de esta expansión, Mexicana también anunció la apertura de nuevas conexiones. En junio comenzará operaciones la ruta hacia Acapulco y en julio se sumará Hermosillo, con lo que la aerolínea ampliará su cobertura dentro del país. Ávila Bojorquez detalló además que al cierre de marzo de 2026, la empresa había comercializado alrededor de 1.022.000 boletos y trasladado a cerca de 953.600 pasajeros. Estas cifras, sostuvo, reflejan un avance sostenido tanto en el terreno comercial como en el operativo. El director de Mexicana subrayó que uno de los indicadores más relevantes en esta etapa de consolidación es la percepción de los usuarios sobre el servicio. Señaló que la aerolínea busca no solo crecer en número de rutas y aviones, sino también fortalecer la satisfacción de sus pasajeros. En materia operativa, la compañía acumula ya más de 19.900 horas de vuelo, un dato que acompaña su proceso de posicionamiento en la aviación nacional. Con esta proyección de crecimiento, Mexicana apuesta pues por consolidarse, de acuerdo a lo que ha planteado su director esta mañana, como una opción cada vez más robusta, dijo, dentro del sistema aéreo mexicano. Y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habló al respecto, habló de las agencias de aviación tales como Mexicana, su importancia en el ecosistema de la transportación, del transporte a nivel nacional. Escuchemos lo que dijo la presidenta de México esta mañana. Es muy importante que haya más líneas de aviación en nuestro país. Y la característica que tiene una línea de aviación del Estado mexicano o del pueblo de México, primero es que tiene precios más accesibles. Su visión no es la ganancia per se. Obviamente todas las empresas tienen que ser rentables, porque no se trata de subsidiar a las empresas del Estado, pero brinda precios más accesibles. Las actuales líneas de aviación mexicanas o internacionales que vuelan dentro del país o fuera del país, pues tienen precios muy altos a los que un sector de la población no puede acceder. Entonces, eso es algo muy importante. Lo segundo es que garantiza llegar a lugares donde no llegan las líneas aéreas comerciales. La primer mandataria mexicana también habló en la conferencia matutina de hoy sobre la refinería que se construyó en México y sobre el AIFA. Ante el cuestionamiento sobre si la creación de Dos Bocas y el aeropuerto AIFA fueron pues una idea acertada, la mandataria reaccionó. Escuchemos nuevamente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Fue un gran acierto y además para garantizar la soberanía, esto que hablaba hace un momento, para garantizar un país soberano, entre otras cosas tenemos que garantizar la soberanía energética. Primero, tener gobiernos que respondan al pueblo de México y a la nación y no gobiernos que respondan al extranjero. Y entre otros, la soberanía energética. Vamos muy bien en el incremento de la producción de electricidad, vamos bien en
los combustibles derivados del petróleo, y ahora lo vamos a presentar ya muy pronto, es el programa para fortalecer la soberanía en gas natural, porque importamos 75% del gas que consumimos. Y en Chiapas, el gobierno de México consolidó una inversión histórica superior a los 12,270 millones de pesos para fortalecer el sistema educativo en el estado. Esto con el objetivo de garantizar el acceso, la permanencia y el bienestar de casi 2 millones de estudiantes en la entidad. Así lo dijo el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, durante un encuentro con integrantes del Magisterio Estatal y acompañado por el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar. El funcionario federal detalló que esta inversión forma parte de una estrategia integral impulsada por la presidenta de México para cerrar brechas educativas, evitar la deserción escolar y fortalecer el derecho a la educación en todos los niveles. En este contexto, dijo, se alcanzaron acuerdos con docentes orientados a mejorar los apoyos para maestras y maestros, así como a avanzar en la definición de mecanismos que permitan dignificar las condiciones del personal de educación indígena. Esto con una política, de justicia social. Uno de los ejes principales, señaló, es el programa de becas para el bienestar, que en Chiapas beneficia a más de 918,000 estudiantes con una inversión de más de 8,450 millones de pesos. De este universo dio a conocer más de 676,000 alumnos reciben la beca universal Rita Cetina en educación básica. Cerca de 198,000 jóvenes cuentan con la beca Benito Juárez en nivel medio superior y más de 43,000 universitarios son apoyados mediante el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro. En materia de infraestructura, el programa La Escuela es Nuestra destinó en 2025 más de 3,116 millones de pesos para mejorar 10,553 planteles de educación básica y media superior. Para 2026 se proyecta ampliar la cobertura a 7,472 escuelas adicionales, dijo, con una inversión estimada de 2,054 millones de pesos, lo que permitirá fortalecer, de acuerdo a lo que planteó el secretario de Educación, las condiciones educativas en comunidades prioritarias. Asimismo, señaló que se contempla una inversión de 663 millones de pesos prácticamente para el fortalecimiento de la educación media superior en 2026, lo cual incluye la creación de 25 telebachilleratos, 12 bachilleratos nacionales Margarita Maza, y esto, señaló, tiene el objetivo de ampliar también la cobertura y beneficiar a más de 6,800 estudiantes. Es todo un engranaje de programas en términos de salud que también incluso incluyen el programa Vive Saludable, Vive Feliz, un programa que alcanzó también una cobertura de escuelas primarias en el estado de más de 704,000 estudiantes, algo así como el 95% de la matrícula total. Esto en los temas de inversión para Chiapas, los temas de educación en esta visita que hizo el secretario de Educación Pública Federal, Mario Delgado Carrillo, a Chiapas. Hemos informado puntualmente de su visita. Ayer hablábamos al respecto aquí justamente en este espacio. Y la caravana migrante denominada Génesis arribó ayer martes al municipio de Pijijiapan en la costa del estado. Esto tras recorrer cerca de 150 kilómetros desde su salida de Tapachula hace, recordemos, una semana. En el trayecto el contingente disminuyó de aproximadamente 500 personas a 300. Viene en disminución. Imaginamos que algunos habrán decidido quedarse en las comunidades que fueron recorriendo. Vamos a documentar el dato y a encontrar más al respecto. Este grupo está conformado, recordemos, por migrantes de Cuba, de Haití, de Venezuela y de países de Centroamérica en general, quienes continúan su marcha, en condiciones de desgaste físico por las largas caminatas. Es una larga marcha la que ellos decidieron emprender. A su llegada
A este lugar, a Pijijiapan, autoridades municipales y brigadistas brindaron atención prehospitalaria, curaciones por lesiones en los pies, rehidratación y otras ayudas. Desde su salida de la frontera sur, recordemos, la caravana ha atravesado los municipios de Huehuetán, de Huixtla, de Escuintla y también Mapastepec. En este último punto permanecieron 2 días para descansar y sostuvieron diálogo con personal del Instituto Nacional de Migración. No se llegaron a acuerdos, sin embargo. Los migrantes optaron pues por avanzar en grupo ante lo que ellos consideraron como procesos migratorios largos, falta de empleo y condiciones precarias. También han denunciado presuntos abusos y actos de discriminación. De acuerdo con sus testimonios, su intención inmediata no es llegar a Estados Unidos, sino trasladarse a otras zonas de nuestro país, de México, donde puedan, dijeron, acceder a oportunidades laborales mientras continúan sus trámites de regularización en México. Recordemos que las políticas migratorias o antimigratorias que aplica Estados Unidos por decisiones del presidente Donald Trump, pues han cerrado prácticamente toda posibilidad de que los migrantes que regularmente llegaban a Estados Unidos de Centroamérica, también de México, aunque en los últimos 7 años hubo una disminución drástica, en México prácticamente aquellas personas que migraban ya no lo hacen, ya no lo hicieron, decidieron quedarse en el país por condiciones distintas a las que se vivía en el pasado. Sin embargo, otros países de Centroamérica, pues sí seguían pues digamos exportando migrantes. Suena feo el término, pero las condiciones de vida en muchos países centro y sudamericanos pues son muy alarmantes. Estas personas hoy en día se han quedado en México y han exigido a las autoridades atención. Las autoridades mexicanas han brindado no solo ayuda humanitaria, ayuda institucional, han ofrecido a todos aquellos que decidan repatriarse a sus países de origen ayuda muy clara y precisa, pero también hay que tener en cuenta que el migrante no está para exigirle a México. México respeta la migración, la considera incluso un derecho. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se ha referido a este fenómeno en muchas ocasiones con mucho respeto, y las instituciones mexicanas pues incluso han creado puntos de atención en distintas partes del país, incluso en las zonas fronterizas, donde pues justamente ha habido más afluencia de migrantes. La atención ha sido integral, institucional, la hemos compartido también en la antesala, y ahora hace falta ver qué es lo que ellos buscan y qué es lo que ellos quieren. A mí me parece, de manera personal, es una opinión que yo quiero externar en este momento, los migrantes son bienvenidos en México, pero me parece que no están en condiciones de exigir. Creo que tienen que seguir un proceso protocolario que está a disposición de ellos por parte del Instituto Nacional de Migración y de las instituciones correspondientes, y también tienen que, si ellos buscan quedarse en México, pues adaptarse a las condiciones del trabajo o a las condiciones o a la oferta laboral que existe en las distintas regiones de nuestro país. Vamos a dar seguimiento, por supuesto, nuestra solidaridad con los hermanos migrantes que llegan a México, pero también muy clara la postura de los mexicanos y de las instituciones de México. Hay que llegar a México con respeto y, por supuesto, la atención está puesta por parte de las autoridades de acuerdo a lo que se ha planteado desde el gobierno federal. Vamos a ir a un corte en este momento. Estamos transmitiendo desde Máxima 96.9 y Máxima 97.9. Vamos a un corte, regresamos, pero antes te dejo con el detector de mentiras. Falsas vedas de pesca en Veracruz, expropiaciones inexistentes a empresas estadounidenses y falsos cursos en internet de la Secretaría de Trabajo son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. Hubo suspensión de servicios por falta de insumos en el Hospital Dr. Rafael Pascasio Gamboa. La falta de especialistas, de medicamentos, de insumos en el Hospital Rafael Pascasio Gamboa. En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, hay varios bebés en terapia intensiva que enfrentan, por supuesto, muchos riesgos. Nos dicen que no hay cardiólogos, que no hay
pediatras, que no hay neumólogos. ¡Mentira! El IMSS Bienestar aclaró que el hospital mantiene la atención médica y garantiza el abasto de insumos para todos sus pacientes. Las altas médicas se otorgan estrictamente bajo criterios clínicos y valoración profesional, priorizando la seguridad del paciente. Además, se han fortalecido los servicios con áreas de descanso, apoyo alimentario a familiares y consultas con subespecialistas. 2. México confiscó instalaciones de Vulcan Materials en Quintana Roo, generando un riesgo para la inversión estadounidense. ¡Mentira! México no ha confiscado ni expropiado activos de Vulcan Materials. El gobierno aclaró que la empresa conserva la propiedad de sus predios y terminal marítima. La restricción actual se limita al cese de actividades extractivas por la declaratoria del Área Natural Protegida Felipe Carrillo Puerto, bajo el marco jurídico vigente y manteniendo el diálogo con la compañía. 3. Conapesca prohibirá por 2 años la pesca en Veracruz. ¡Mentira! Conapesca desmintió el supuesto anuncio que circula en redes sociales sobre una veda total en las costas de Veracruz. La dependencia aclaró que no existe ningún acuerdo oficial que establezca dicha prohibición y confirmó que las actividades pesqueras continúan bajo la normativa vigente. 4. Un camión de CFE provocó el colapso de un puente peatonal en la carretera Pachuca-Tulancingo. Un camión de la Comisión Federal de Electricidad tiró un puente peatonal en la carretera Pachuca-Tulancingo, allá en Hidalgo, ayer por la mañana. La canastilla del vehículo le pegó a la estructura y provocó el desplome. No hubo lesionados y el conductor se fugó. ¡Mentira! La Comisión Federal de Electricidad aclaró que el camión responsable del colapso del puente en la carretera Pachuca-Tulancingo no es de su propiedad ni pertenece a la institución. 5. Curso sobre declaración de impuestos impartido por la Secretaría del Trabajo. ¡Mentira! El curso de declaración de impuestos no es oficial. La Secretaría del Trabajo informó que este curso no tiene relación con el gobierno federal. Agregó que sus cursos son gratuitos y exclusivos de su portal Procadis. Soy Jonathan Lozada y esto es La Antesala, el podcast. Gracias por continuar con nosotros a través de Máxima 96.9 y Máxima 97.9. La Secretaría de Seguridad del Pueblo informó que como parte del operativo Semana Santa Segura 2026 se instalarán sesiones permanentes en el C5 Escudo Pacal, para dar seguimiento puntual a cualquier incidente o emergencia que pudiera registrarse durante este periodo vacacional en Chiapas. El titular de la dependencia, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, explicó que esta medida responde a los acuerdos de la Mesa de Paz con el propósito de garantizar una atención inmediata a los percances en carreteras, en centros turísticos y en espacios públicos con alta concentración de visitantes. Detalló que el despliegue interinstitucional se mantiene en más de 62 puntos turísticos y zonas de afluencia en todo el estado, con la participación coordinada de autoridades federales, estatales y municipales a fin de preservar el orden, prevenir riesgos y procurar que las familias concluyan el periodo vacacional sin contratiempos. Aparicio Avendaño señaló que la estrategia de seguridad busca transmitir confianza tanto a turistas locales y extranjeros como a la propia población chiapaneca, al asegurar que se mantiene una vigilancia permanente en distintos puntos del territorio estatal para fortalecer las condiciones de seguridad ante la temporada. Además, llamó a la ciudadanía y a quienes visitan Chiapas a descargar la aplicación móvil gratuita C5 Escudo Pacal. Lo comentábamos ayer y dimos a conocer esta información y lo reiteramos el día de hoy. C5 Escudo Pacal, que está disponible para sistemas iOS y Android, y con ella pues se permite solicitar apoyo de manera rápida, eficiente, oportuna, digital en casos de emergencia, y también facilitar la intervención de corporaciones de seguridad, de protección civil, servicios médicos e incluso auxilio vial. Lo recordamos nuevamente en este espacio aquí a mitad de esta Semana Santa, de estas vacaciones de Semana Santa. Escudo Pacal es la aplicación de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, C5 Escudo Pacal, descárgala y puedes utilizarla para solicitar ayuda ante emergencias que pueden estar relacionadas con la seguridad. Inmediatamente puedes solicitar la asistencia de elementos de seguridad, de protección civil, servicios médicos
y auxilio vial. C5 Escudo Pacal en Chiapas. Y Alondra Noemí Luna Ramos, esta chica de 23 años, fue localizada sana y salva en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Así lo informó la Fiscalía General del Estado de Chiapas luego de intensos trabajos de investigación e inteligencia que permitieron pues dar finalmente con su paradero tras más de 24 horas de incertidumbre para su familia. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, la joven ya se encuentra bajo resguardo y está siendo atendida por personal especializado, además de rendir su declaración para esclarecer las circunstancias de su presunta desaparición. La Fiscalía indicó que en las próximas horas se dará a conocer más información sobre el caso. El hallazgo ocurrió después de que su desaparición generara una fuerte movilización social en Tuxtla Gutiérrez. Familiares, amigos y ciudadanos realizaron bloqueos en la salida poniente de la capital chiapaneca para pedir a las autoridades agilizar su búsqueda bajo la consigna Viva la queremos. Y así fue, la Fiscalía General del Estado atendió el llamado, movilizó a toda la dependencia y la encontraron en San Cristóbal de las Casas. Aquí vale mucho la pena conocer el desenlace de la historia. Hay que, me parece de manera clara y precisa, señalar qué estaba haciendo Noemí Luna Ramos en San Cristóbal de las Casas. ¿Fue una desaparición o fue ella por voluntad propia que decidió irse a San Cristóbal de las Casas? Vamos a esperar lo que oficialmente publicará o comunicará la Fiscalía General del Estado luego de la declaración que se encuentra rindiendo ella. Por ahí hay comentarios de que su salida de Tuxtla Gutiérrez, su visita a San Cristóbal de las Casas, al parecer no lo podemos asegurar aquí, pero de acuerdo a comentarios de personas que conocen el caso, fue por voluntad propia que decidió trasladarse a San Cristóbal de las Casas. Y aquí vale mucho la pena hacer un llamado a todas aquellas personas que por alguna u otra razón decidan irse con la novia, el novio, la pareja, el amante, el querido o la querida a algún lugar. Informar a sus familiares qué es lo que está pasando, porque hay casos, no me estoy refiriendo a este, aunque no descarto hasta que se den la información correspondiente. Hay casos en el que así sucede y tienen a todo el aparato de la Fiscalía del Estado que hoy trabaja con eficiencia, que hoy trabaja con compromiso, realizando búsquedas que no necesariamente se tendrían que hacer. Aquí pues un llamado a todos a la conciencia. Si nos vamos a ir con el novio, la novia, el amante, la ex, el ex, el querido o la querida, pues avisen por lo menos que nos vamos a ausentar uno o un par de días, caray. El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y el alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, encabezaron la inauguración de la pavimentación y mejoramiento integral del sistema de agua potable y drenaje sanitario en la avenida Tamaulipas. Esta vialidad ubicada en la colonia Plan de Ayala, donde reiteraron ambos su compromiso de mantener un trabajo coordinado para fortalecer el desarrollo de la capital chiapaneca. Durante el acto, el mandatario estatal afirmó que con la colaboración de los distintos niveles de gobierno se puede consolidar una ciudad más próspera, segura y con mejores servicios para la población. Ante habitantes de esta colonia, el primer mandatario sostuvo que la administración de este gobierno continuará sumando esfuerzos para impulsar obras que mejoren las condiciones de vida en Tuxtla Gutiérrez. En este contexto, Eduardo Ramírez Aguilar, gobernador de Chiapas, reconoció el trabajo del ayuntamiento capitalino por promover proyectos de infraestructura urbana que, dijo, contribuyen de manera directa al bienestar de las familias tuxtlecas y responden a necesidades prioritarias de las colonias. Escuchemos al gobernador del estado.
juntos hacemos de Tuxtla Gutiérrez una ciudad próspera, una ciudad segura y una ciudad donde los servicios se deben garantizar. Vamos a estar trabajando para que juntos hagamos de Tuxtla la capital más hermosa para vivir en México. Por su parte, el presidente municipal Ángel Torres destacó que las acciones en materia de seguridad impulsadas por el gobierno estatal en Tuxtla han fortalecido la cohesión social y han permitido generar mejores condiciones para avanzar en la transformación de la ciudad. Añadió que la población también se ha sumado a esta ruta de trabajo con la convicción de construir un mejor futuro para Chiapas. Y saludo con mucho gusto a Gustavo García. Gustavo García ya está listo en la redacción con la información deportiva. Adelante, Gustavo. Hola Jonathan, hola audiencia de la antesala. La tarde-noche del martes fue demasiado movida en cuestión a deportes. Primero, la selección mexicana de fútbol jugó contra Bélgica y dejó un buen sabor de boca al empatar a un gol por bando. Lo que fueron abucheos en el Estadio Banorte se convirtieron en ovaciones en el Soldier Field de Chicago. El cuadro tricolor tomó la ventaja en los primeros minutos con un gol de Jorge Sánchez tras un tiro de esquina de Brian Gutiérrez. México intentó aumentar su ventaja sin éxito durante la primera mitad. La cuestión estuvo en que los belgas solo necesitaron segundos en la parte complementaria para igualar el juego con una pincelada de Dodi Lukebakio. Este fue un gran resultado porque Bélgica es el 9º mejor país en la clasificación de la FIFA y cuenta con grandes estrellas como Kevin De Bruyne y Jeremy Doku. Una de las claves, creo yo, es que Tala Rangel se está afianzando en la portería y apunta a ser el titular en la inauguración contra Sudáfrica. Por otro lado, vamos al repechaje de la UEFA. Ya conocemos al último rival de México en la Copa del Mundo. Chequia superó a Dinamarca y se unió a Corea del Sur y Sudáfrica en el Grupo A de la Copa del Mundo. Italia, la que era una potencia futbolística hace 20 años, se quedó sin lugar en el Mundial 2026. Bosnia y Herzegovina le quitó uno de los últimos boletos para acceder a la Copa del Mundo al vencerlos por penales. Ayer estábamos viendo el juego aquí en la redacción y no podíamos creer la forma en la que Espósito y Cristante fallaron sus disparos desde los 11 pasos. Es increíble porque esta es la tercera edición mundialista en la que se queda fuera el cuadro italiano. México demostró una vez más que la cultura futbolística le permite recibir con mucho cariño a aficionados de todas partes del mundo y los partidos del repechaje intercontinental de la FIFA fueron un nuevo ejemplo. La República Democrática del Congo ganó su pase al Mundial al jugar el repechaje en Guadalajara contra Jamaica. Los congoleños llenaron de pasión y emoción el estadio Akron, y lo mismo pasó en Monterrey en el estadio BBVA, donde el Irak venció a Bolivia para jugar el torneo más importante de fútbol por primera vez en 40 años. Hace 4 décadas, Irak jugó por primera vez el Mundial, la Copa del Mundo, y lo hizo en la edición de 1986, cuando se disputó en México. Curiosamente, estaba en el mismo grupo que la selección mexicana, y México ganó ese partido 1-0. En otros deportes, Luka Doncic se convirtió en el 6º jugador que más rápido consiguió 15,000 puntos en la NBA. El base de los Lakers superó dicha cantidad de puntos durante el triunfo de su equipo sobre los Cleveland Cavaliers. El esloveno firmó una noche de 42 puntos, 12 asistencias y 5 rebotes para dominar a los de la conferencia este. El juego fue significativo porque representó el triunfo 50 de los angelinos en la campaña regular. Esto es sorprendente porque solo aspiraban a ganar entre 40 y 45 partidos con las proyecciones antes de que comenzara el torneo. Y un punto que también quiero tratar es que esta noche iremos al primer juego de playoffs en la historia de Capitanes. Esto es importantísimo. O sea, hoy en la mañana anunciaron a Vítor Galvani, al entrenador al que tuvimos la oportunidad de entrevistar hace unos días en el Comité Olímpico Mexicano, como el entrenador del año de la Liga de Desarrollo de la NBA. El impacto que ha tenido en Capitanes ha sido crucial para el crecimiento del equipo. O sea, sin Vítor no se podría entender el éxito de los Capitanes en esta temporada. Y bueno, en noticias de último minuto, la Liga MX anunció el regreso del América al Estadio Banorte para lo que resta del Clausura 2026. El primer partido será el Clásico Joven contra Cruz Azul el 11 de abril. El último partido que se había jugado en el Estadio Banorte, bueno, antes Estadio Azteca,
correspondiente a la Liga MX fue la final de vuelta del Clausura 2024. El 26 de mayo, las Águilas del América vencieron a Cruz Azul para conseguir el bicampeonato de Liga. En ese momento todavía faltaba el tricampeonato. Entonces, creo yo que esto será importantísimo y será como una antesala para ver cómo serán los partidos en el Mundial. Digo, vamos a poder ver semana a semana, bueno, cada 15 días los Juegos del América, lo que resta, en el Estadio Banorte, y podría darnos una perspectiva de cómo se va a ver el estadio de cara al Mundial. Entonces, eso es todo de la sección de deportes. Gracias, Gustavo, por compartir la información en los deportes. Saludo también con mucho gusto a David Hernández. David ya está también en la redacción con la información internacional. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que nos estén escuchando. Gracias, Jonathan. Bueno, pues el día de hoy tenemos dos temas bastante interesantes. El primero, una polémica decisión del presidente Donald Trump de llevar a la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, de Suprema Corte de los Estados Unidos, la posibilidad de eliminar el derecho a la nacionalidad automática a partir de que naces en la nación, a todos aquellos personas que nazcan de padres indocumentados o con estatus temporal. Pues bueno, como te lo comento, el presidente Donald Trump ha llevado ante la Suprema Corte de los Estados Unidos una propuesta que busca reinterpretar uno de los pilares constitucionales creo que de todos los países, ¿no? Creo que si tú naces en un país, automáticamente tienes esa nacionalidad. Pues bueno, ahora el presidente Donald Trump busca eliminar eso. Para dar un poquito de contexto, en la enmienda de los Estados Unidos, en la Constitución de los Estados Unidos, la enmienda 14, establece que toda persona nacida en territorio estadounidense tiene por automático la ciudadanía. Sin embargo, el planteamiento actual del presidente busca restringir este derecho, argumentando que no debería aplicar a los hijos de personas que se encuentran en el país de manera ilegal o de una manera temporal. Aparte de este tema, otro de los debates que más hizo ahorita hincapié Donald Trump es que fue directamente a la Suprema Corte de Estados Unidos a escuchar el debate de los jueces, quienes son los encargados de aprobar o desechar esta ley. Una presión bastante dura, una presión psicológica que hace el presidente de los Estados Unidos para que esta ley que él mandó sea aprobada. Y realmente se me hace muy inhumana esta ley que está buscando Donald Trump. Ponte a pensar, ¿qué pasaría si se aprueba, ¿no? Y una persona que nace en Estados Unidos pero que es de padres ilegales, con esta ley, ¿en qué se convierte entonces? En una persona de este mundo, pero ¿qué nacionalidad tiene? ¿Qué nacionalidad va a recibir a partir si esta ley se aprueba? Es bastante contradictorio. Y bueno, por otro lado, expertos en derecho constitucionales advierten que modificar, como te decía, este tipo de principios perjudicaría a los derechos humanos que tiene una persona a ser reconocida dentro de una nación. Y bueno, este es un tema bastante importante y que no excluye incluso a México, ¿no? Países como México, seguimos de cerca este tema, ya que gran parte de nuestra población migrante reside en territorio estadounidense, entonces es un tema que atañe mucho al mexicano. Por otro lado, amigo, quiero comentarte una situación bastante delicada también. Shelley Kidlon, periodista estadounidense, fue secuestrada en Irak. Una noticia bastante dura, bastante perturbadora para todos aquellos que ejercemos esta noble profesión del periodismo. La periodista estadounidense Shelley Kidlon fue secuestrada este martes en Bagdad, Irak, según informaron algunas fuentes locales. De acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, no está claro quién es el responsable de este secuestro, de este atentado contra nuestra compañera periodista. Algunas fuentes locales advierten que el grupo responsable de este acto es el grupo llamado Kataib Hezbollah, un aliado muy ferviente de Irán. El subsecretario de Estados Unidos, Dylan Johnson, dijo en una publicación en X que fue un individuo con vínculos cercanos al grupo de Irán. La verdad es que es un tema bastante lamentable, puesto que hace 5 días 3
me parece que 3 o 4 periodistas libaneses también fueron asesinados durante un ataque de Israel al pueblo de Líbano. Y pues sí, son bastante temas muy controversiales, tanto en Estados Unidos por esta ley que intenta implementar Donald Trump y su presión psicológica a la Suprema Corte, y por otro lado esta parte del asesinato y el secuestro de varios periodistas, así como el secuestro de la periodista. Ambos escenarios nos invitan a reflexionar sobre nuestros derechos humanos, nuestros derechos fundamentales, nuestros derechos a permanecer y el derecho a informar. Estaremos al pendiente, estaremos analizando y seguimos al pendiente de estos temas, Jonathan. Gracias. Gracias, David, por la información del día de hoy, este panorama en el mundo. Vamos a hacer un enlace en este momento con Carlos Herrera. Vamos a enlazarnos. Buenas tardes, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué tal, Jonathan? Mucho gusto, un placer compartir espacio contigo y dirigirme a la audiencia de la antesala. ¿Qué tenemos para el día de hoy, Carlos? Para el día de hoy me gustaría tocar un tema muy interesante acerca de una lectura que hacía del filósofo Samuel Ramos, en donde él hablaba sobre algo llamado complejo de inferioridad. Lo que él plantea en un ensayo muy conocido de él llamado Psicoanálisis del Mexicano, es que nosotros, a manera de un mecanismo de defensa, inconsciente incluso, como que nos pesa la expectativa de saciar o de tratar de imitar la influencia europea, como de usarlo como punto de partida, y como que de alguna manera nos autodenigramos, ¿no? Nos vemos como menos o somos cabizbajos. Y él, como lo ve, es que realmente hay un desconocimiento del mexicano hacia las raíces prehispánicas, porque durante un tiempo en el siglo XX y sobre todo en el pensamiento, parecía o se le atribuía al indígena un carácter pasivo, ¿no? Lo que dice un poco Samuel Ramos es que no hay esta noción de la mexicanización del saber, ¿no? Y él lo que comenta, muy interesante, es que en ese entonces, en los años 30, la manera que teníamos o que había a nivel social de lidiar con esta presión, con esta expectativa, era, ahora sí que había de dos sopas, ¿no? Él conforma dos perfiles de mexicanos, uno que él le llama el pelado, que es este tipo de individuo que, como le pesa la expectativa como la falta de cubrir esa expectativa de la alta cultura o de tratar de llenar los zapatos que le han impuesto a nivel de canon de los europeos, él se reafirma a partir de un nacionalismo exacerbado que nace del machismo o que nace de mucho de esta idea falocentrista, ¿no? De yo soy el que tiene aquí los huevos. Que siento que también es algo que de alguna manera como que permea aún en nuestros días de la idea de la hombría, ¿no? La idea de que el mexicano es un macho por excelencia. Y creo que hoy en día lo podríamos pensar casi como, por ejemplo, a nosotros a veces nos pesa esta idea de lo anglosajón como que es mejor, ¿no? Como que nos cuesta reconocer que lo mexicano puede ser igual de valioso, de chingón en ese sentido. Totalmente. Y Samuel Ramos justo abrió el camino o fue precursor también de personajes o de intelectuales, digamos, como Octavio Paz, que ahorita que comentas todo esto me viene a la mente El laberinto de la soledad muy claro, ¿no? Con este larguísimo ensayo en donde pues trata de encontrar un origen a la identidad del mexicano, ¿no? En donde dice, pues,
ya lo habíamos platicado en otra ocasión, pues lo que pasa es que venimos de la chingada, ¿no? Y tiene, creo que muchos puntos de confluencia con esto que mencionas. Pero ¿qué pasa en todo este siglo XX, por ejemplo, que has también puesto sobre la mesa, en donde se sigue viendo a Europa como la referencia? Y me voy a referir exactamente a los últimos años de los periodos del prianismo, justamente a los 36 años del periodo neoliberal, en donde más que nunca creo que se tomaron estas ideas y se pensó en Europa y en otras naciones como el referente, dejando muy por de lado la verdadera identidad de México, que me parece está en sus culturas originarias. Yo siempre he dicho, México por vocación y por su propia constitución social, tendría que ser un país de izquierda, con esa diversidad tan clara en términos culturales, en términos, pues incluso de conformación general de sus ciudades y de sus sociedades, tendría por vocación que ser un país de izquierda. ¿Cómo es posible que durante tantos años se haya privilegiado el referente europeo y se siga incluso hoy privilegiando con una suerte de racismo y clasismo aberrante en muchas esferas de lo social? No sé qué concluye finalmente el personaje de hoy, Samuel Ramos, en su obra, pero me parece que todo tuvo su origen en un desprecio hacia las culturas originarias. O sea, ya estamos interiorizando esto de que no damos el ancho, no damos lo suficiente. Y por ejemplo, justo me lo ponía a pensar en la mañana respecto de la Copa Mundial, ¿no? De que decimos muchas veces, qué dicha sería alcanzar el dichoso quinto partido. Pero ¿por qué el quinto partido, no? O sea, ¿por qué quedarnos en este límite y no decir como vamos a avanzar a semifinal, vamos a final, vamos a ser campeones del mundo? Porque creo que aún pesa sobre nosotros la idea de la cultura occidental, de menoscabar lo latinoamericano, ¿no? Y creo que en ese sentido debemos ser críticos, debemos ser reflexivos y debemos estar muy orgullosos de nuestras raíces, ¿no? Exaltarlas en el día a día. Pues para concluir esta emisión, hemos llegado prácticamente al final. Carlos, te propongo mandar al carajo esos modelos, redignificar a México y que todos hagamos un ejercicio de conciencia, como lo acabas de plantear, de qué significa y quiénes somos, para que cualquier indicio de complejo de inferioridad pues esté muy fuera de nuestro paso por nuestra actuar en el mundo. Claro que sí, Jonathan, estoy totalmente de acuerdo con esa profusión. Gracias a Carlos Herrera, gracias a todos quienes nos han acompañado a través de esta emisión, gracias por supuesto al equipo técnico de Máxima y a todos quienes hacen posible este podcast. Nos escuchamos mañana. Mañana es Jueves Santo, ¿verdad? Mañana es Jueves Santo, en efecto. No, mañana Jueves Santo, los invito a todos a hacer una pausa. El Viernes Santo también. Nos escuchamos el lunes 6 de abril, aquí a través de la señal de Máxima. Soy Jonathan Lozada y esto fue La Antesala, el podcast.